Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos una vez más a esta serie de los vencedores. Pues hoy, como ya ven, ¿verdad? La segunda temporada que tenemos es acerca de las jornadas del alma. Y en esta hora, pues yo los voy a invitar a que ustedes me acompañen a elevar una oración y que sea el Señor quien hable a nuestras vidas. Amén. Padre amado que estás en el cielo, te doy gracias, Señor, por tu misericordia. Te doy gracias, Padre, por tu grande amor y por tu fidelidad, Señor. Gracias porque tú has sido bueno, Señor, para mi vida, Padre. Gracias, Señor, porque en esta hora tú nos permites estar aquí reunidos, Señor. Gracias por estos medios, Padre. Gracias por el privilegio, Señor, y la bendición que me das de estar en este momento, Señor. Aquí reunidos, Padre, en esta hora, Señor, yo me pongo delante de ti, Señor, suplicándote, Padre, que tu Espíritu Santo sea el que me auxilie, Señor, que quites, Padre, toda confusión de mi mente, Padre, y que por favor, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, sea el que me guíe, Padre, y que hoy, Señor, que mis labios, Padre, hablen, Padre, de parte tuya, Señor. Quita toda palabra que venga de mí, Señor, que no sea tuya, Padre, y que seas tú, Padre, el que traiga, Señor, esta palabra a nuestras vidas, Señor, que pueda ser un canal de bendición para mis hermanos que tienen a bien, Señor, escuchar, Señor, este mensaje, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, Padre. Amén, amén. Como les decía, estamos estudiando acerca de las jornadas del alma y en esta tarde pues a mí me tocó exponer, ¿verdad?, acerca de una de las jornadas del alma, y para ello vamos a estudiar en el libro de Éxodo, capítulo 17, y la palabra del Señor dice: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Amén. Si nosotros bien hemos visto que en estas series hemos visto cómo cuando el Señor sacó al pueblo de Israel, ha ido pasando en diferentes estaciones, en diferentes jornadas en las cuales el Señor siempre los ha auxiliado, a pesar de la condición del pueblo de Israel, que muchas veces el pueblo, cuando se encontraba en diferentes situaciones, se quejaba. Entonces para nosotros vemos acá que en este lugar donde acampó el Señor, vemos nosotros de que esta palabra Refidim significa lugares de descanso. Y cuando yo estudiaba en esta porción, mira cómo el Señor había hecho milagros con el pueblo de Israel, se había manifestado. Sin embargo, cuando el pueblo entra y acampa en este lugar, que es un lugar de descanso, viene el pueblo y dice que no encontró agua. Entonces el pueblo empezó a tener sed de agua. Y ellos, me imagino que ellos buscaron, ¿verdad? Porque dice que ellos empezaron a reclamarle a Moisés nuevamente y le dicen a él que por qué los lleva a ese lugar donde no hay agua, y por qué empiezan a reclamarle, empiezan nuevamente a ver la situación en la que estaban, y ellos empiezan a querer estar nuevamente en Egipto. Amén. Y viene Moisés, dice... Y les dice, ¿verdad?, que por qué ellos empiezan nuevamente a reclamar, por qué se acercan a él. Cuando yo miraba esto y leía capítulos anteriores, versículos anteriores acerca del camino que tuvo el pueblo de Israel, constantemente vemos nosotros que el pueblo de Israel se queja mucho ante las situaciones que tiene. Y siempre, en vez de tomar una actitud diferente, después de que ellos, el Señor ya les había proveído, vieron cómo el Señor abrió el mar, cómo el Señor les proveyó alimento en el desierto, a pesar de que ellos miraban de que el Señor estaba con ellos, siempre la actitud era totalmente diferente. Porque cuando yo miraba en este pasaje, después de que el Señor les había dado alimento, ¿por qué ellos, en vez de venir y tener una actitud diferente, como por ejemplo ponerse a orar, ¿verdad?, que se habían encontrado, si ya el Señor les había proveído alimento, ¿por qué no venir delante del Señor y exponer definitivamente que el Señor ya sabía, ¿verdad?,
pero muchas veces el Señor quiere que nosotros también nos acerquemos. Y si nosotros vemos en este punto, lo asimilamos a nuestra vida espiritual, nosotros puede que estemos en un desierto, pero en medio del desierto que estemos pasando, el Señor va a tener un lugar de descanso para nosotros. Pero muchas veces nosotros no tenemos ese descanso para nuestra alma, sino más bien nos desesperamos y queremos buscar soluciones, no vemos ese reposo, entonces empezamos a buscar, a ver de qué manera logramos solventar nuestra situación. ¿Y qué es lo que pasa? Que entonces nosotros no estamos confiando en el Señor. Entonces caemos como el pueblo de Israel en caer en esa molestia, en estar murmurando, en estar inconformes de la situación en la que estamos pasando. Y cada una de las situaciones que nosotros pasamos son con un propósito. Si nosotros pasamos desiertos en los que el Señor nos ha metido, esos son propósitos en los que el Señor tiene, ¿verdad? Y que nosotros tenemos que aprender de lo que estamos pasando, qué es lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Nosotros vemos en este punto de que el pueblo de Israel, no, es bien desgastante. Yo de veras me pongo a pensar y digo, ¿cómo es que Moisés, verdad, el Señor le estuvo guardando? Porque él, de veras, para estar con alguien que constantemente está reprochando y reprochando, pero cuando está bien tampoco es agradecido, hay agradecimiento. Vemos nosotros aquí que este pueblo de Israel era bien terco y ellos llegaron en este momento porque dice Moisés, dice en el versículo 2, dice, y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo ahí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto y para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces aquí dice, clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Entonces vemos nosotros cómo aquí el pueblo le reclama y Moisés en algún momento pensó, ¿verdad?, de que ya de tanto que reclamaban iba a llegar un momento como tantas dificultades que ellos padecían. Él hasta llegó a pensar de que en un momento ya no le iban a hablar, sino que de una vez lo iban a matar como en venganza, ¿verdad? Y muchas veces nosotros como pueblo de Dios podemos actuar de esta forma, ¿verdad? Porque nos molestamos tanto en las situaciones que estamos, o a veces la situación que enfrentamos nos hace crear en nuestra mente una duda de saber si Dios está con nosotros, a pesar de que considero que en el camino cristiano que nosotros llevamos, el Señor se ha manifestado en diferentes formas y hemos visto la mano de Dios en nuestras vidas, pero sin embargo hay momentos en los que encontramos dificultades y que en la situación que nos encontramos nosotros podemos tener duda. En nuestro corazón puede venir la duda a nuestra mente y decir, Señor, ¿será que tú estás conmigo? ¿Por qué yo estoy pasando esta situación? Muchas veces en vez de nosotros meditar y pensar si esa situación que estamos pasando el Señor la está permitiendo con un propósito, ¿verdad? Porque hay algo en nuestra alma, hay algo que nos está estorbando y por medio de ese proceso el Señor nos va a hacer que nosotros veamos eso que nos está afectando y que podamos rendir esa área ante el Señor. O bien puede que nosotros ignoremos eso y tener nuestra actitud, ¿verdad? Y empezar a reclamar. Y como bien sabemos nosotros, hay veces que nosotros pasamos desiertos porque el Señor nos lleva a ese desierto y muchas veces es consecuencia de las malas decisiones que nosotros tomamos. Entonces nosotros también debemos aprender a diferenciar, ¿verdad? Debemos nosotros meditar si lo que yo estoy pasando es porque yo no fui obediente o yo no actué como el Señor me indicó, o es porque el Señor sí está permitiendo, y ver realmente en el momento en el que estamos en un desierto, meditar y preguntarle al Señor, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo aprenda? Y en medio de la dificultad que nosotros podamos tener, lo que nosotros debemos hacer es confiar, esperar en el Señor. El Señor quiere que nosotros seamos pacientes y que nosotros le confiemos, y parte de las pruebas, parte de los momentos que nosotros pasamos también es para ver qué tan grande es la fe que nosotros tenemos.
nosotros vemos acá que en la palabra de que el Señor ya les había dado alimento. O sea, ¿qué podía impedir de que el Señor hiciera un milagro, verdad? Nuevamente. Y de hecho el Señor, a pesar de la actitud de este pueblo, a pesar de que ellos fueron malagradecidos, a pesar de que ellos andaban, va de quejarse, va de reclamar, el Señor viene y les provee. Nosotros vemos Éxodo capítulo 17, versículo 5. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve, he aquí que yo estaré delante de ti, ahí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Entonces, si nosotros vemos en estos versículos, el Señor, a pesar de la queja, a pesar de la actitud del pueblo de Israel, de que Él los escuchaba alegando, ¿verdad?, con Moisés, el Señor les proveyó el agua. Y vemos nosotros acá de que el Señor no proveyó solo un poco, sino que Él proveyó suficiente agua, que era para que ellos bebieran sus hijos y bebieran sus ganados. Entonces, a mí me llama mucho de verdad la atención en esta parte que estamos, en esta condición en la que el alma está, porque les decía, siendo un lugar de descanso que el Señor los había llevado, yo no dudo que el Señor, si el pueblo hubiera orado, el Señor les hubiera proveído el agua. Y sin embargo, el Señor, a pesar de la actitud, como muchas veces nosotros podemos actuar, a pesar de nuestra actitud, a pesar del enojo, de la queja que podamos tener, el Señor siempre nos da una palabra, el Señor siempre nos reconforta por medio de su palabra. Amén. Y pensaba siempre en esto, cómo lo podemos nosotros asimilar en nuestra vida. Es que también cuando el Señor nos da un lugar de descanso, nosotros a veces no aprovechamos. Porque el Señor, si nosotros confiáramos plenamente en Él, por ejemplo, si hablamos de una escasez, si nosotros tuviéramos nuestra confianza en el Señor, esa escasez en la que estuviéramos pasando no nos afectaría, no sintiéramos morirnos, pero a veces nosotros cuando pasamos esas situaciones, por no depositar nuestra confianza en el Señor, puede que una situación de escasez nos agarre una desesperación, sintamos que ya no podemos más, que vamos a morir, pero no. El Señor lo que quiere es que nosotros aprendamos a despojarnos y aprendamos a tener confianza suficiente en Él. Tal vez tenemos en una medida, pero nosotros tenemos que tener nuestra confianza plena en el Señor. Eso, si lo miramos en el ámbito de escasez, puede alguien que esté en otra situación sin trabajo. Y les decía de que hay diferentes situaciones en las que podemos estar pasando, pero muchas veces nosotros cometemos el error de cuestionar a los hermanos, ¿verdad? Si hablamos del cuerpo de Cristo, a veces escuchamos de que alguien está pasando en alguna situación y empezamos a murmurar y empezamos a hablar y decir, bueno, ¿por qué actuó de esa manera? ¿Por qué no mejor le pide a Dios o actúa de esta manera? Sin embargo, nosotros no podemos hablar tampoco porque nosotros no estamos en esa situación, y creo que algo que es muy cierto, una cosa es que nosotros veamos la situación y queramos entenderla, a que nosotros mismos estemos pasando ante una situación. No va a ser lo mismo el ver de lejos al estar nosotros en una situación y cuál va a ser nuestra reacción. Entonces, en estos pasajes nosotros debemos aprender que el Señor, todo este proceso que hizo pasar al pueblo de Israel fue con un propósito. Pero al final nosotros vemos de que el Señor siempre les da la victoria a ellos. Y algo que a mí me llama la atención, que vemos en el versículo 8, antes vamos a leer el versículo 7, que dice: y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meribá, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Imagínense, yo no sé cuántos de nosotros hemos caído a veces en hacernos esta pregunta. ¿Y por qué no la hacemos? Porque muchas veces viene la duda.
a nuestro corazón, y porque en la situación que nos encontramos, a veces nosotros nos creemos como que no tendríamos por qué pasar, ¿verdad? A veces creemos que somos suficientes y que no hay necesidad que pasemos situaciones difíciles. Entonces, lastimosamente, a veces caemos en este error y de preguntar, ¿será que el Señor está conmigo? Viendo a veces de que el Señor ha hecho obras en nosotros, ha hecho milagros en nuestras vidas, y muchas veces nosotros actuamos como actuó el pueblo, ¿verdad? Haciéndonos este tipo de preguntas. Y vemos nosotros en el versículo 8 que dice, entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim, y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Nosotros vemos en este pasaje que siempre en este mismo lugar donde ellos se encontraban, dice que había venido Amalec y él iba a pelear contra ellos. Pero el Señor aquí, vemos cómo el Señor le da la victoria al pueblo de Israel. Estando ellos en un desierto, el Señor les da la victoria a ellos. Y dice que cuando Moisés, bajaba sus manos, porque era Moisés el que estaba intercediendo, cuando él bajaba sus manos, entonces este pueblo prevalecía, dice, pero cuando Moisés alzaba sus manos, entonces el pueblo de Israel ganaba. Y al final dice, en el versículo 13 dice, en el versículo 12 dice, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza. Escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, al pueblo de Israel. Pero vemos nosotros que el Señor también a nosotros nos da victorias, que nosotros a veces por no esperar nos atormentamos, ¿verdad? Pero nosotros vemos nuevamente cómo el Señor una vez más les da la victoria a ellos. En el momento difícil donde ellos tienen sed, el Señor viene y sacia esa sed que ellos tienen en ese momento. Y después de que Él sacia la sed que ellos tenían, viene y todavía les da la victoria contra un pueblo, ¿verdad?, que venía en contra de ellos. El Señor les da la victoria. Y es algo que nosotros tenemos que ver, que después del Señor, en este proceso de preparación, el Señor también nos va a dar, si nosotros sabemos esperar, si nosotros sabemos confiar en el Señor nos va a dar la victoria sobre la situación que estemos pasando. Amén. Si nosotros vemos en Salmo capítulo 78, 20, nos habla siempre acerca de este pasaje. Vemos nosotros aquí nos habla de un torrente de agua. Nosotros como hijos de Dios, si sabemos de que Cristo es esa peña, entonces el Señor siempre va a tener agua para saciar nuestra sed. Pero si nosotros no nos apartamos de Él, si nosotros seguimos buscando, Cristo va a estar siempre con nosotros. Y en el momento que nosotros lo necesitemos, vamos a venir a Él. Y el Señor siempre va a tener una palabra para nosotros. El Señor siempre va a estar atento a nosotros. Pero no es que lo hagamos con la condición de quejas, sino que Él quiere que nosotros cambiemos ya todo ese tipo de quejas y que vengamos a Él con un corazón humilde, que quitemos todo orgullo de nuestra vida, que le enseñemos a nuestra alma que debe ser agradecida, porque el pueblo de Israel, si algo hacía constantemente, era olvidarse de las maravillas que Dios hacía. Y nosotros muchas veces... Entonces nosotros debemos recordarle a nuestra alma
que el Señor va a ser el Señor es el que nos va a dar la victoria. Amén. Este es el mensaje que el Señor ponía en mis labios, ¿verdad? En esta tarde yo espero pues haberme dado a entender y pues que el Señor traiga una oración conmigo. Padre, porque nos permitiste estar, Señor, y que yo pueda, Padre, traer lo que viene, Padre, pero quiero confiar en ti, Señor. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos, Padre, que oyen, Señor, esta enseñanza, Padre, que esta palabra, Señor, pueda venir a ellos, Señor, y pueda ser reconfortante, Padre, que tu palabra, Señor, pueda dar fruto, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Bendito sea tu nombre, Padre. Gracias, Señor. Amén, amén. Que el Señor